postura, y en esto no la incluyo a la unión, sino que es netamente en lo mío cuando empiezo a especializarme, es no descartar una, sino empezar a sumar. Si en algún momento pensamos el qué y que estamos entrando, debemos sumar en nuestra formación y nuestro entendimiento los qué. Luego los cómo, y acá también, ahora voy a dar el paso siguiente a los cómo, porque en realidad para mí sigue siendo importante, pero no descarto la parte de los qué, de lo que los entrenadores demandan un poco el qué. Luego está en corrientes de condiciones del aprendizaje, como citan Mills o como citan Gagne, del cómo. O sea, estas famosas 3 preguntas del qué, del por qué y del cómo, de alguna forma nos deben estar permanentemente a nosotros dando vuelta en la cabeza cuando empezamos a planificar. Entonces, el qué, incluso el por qué, el qué y el cómo, dan incluso hasta distinto trabajo en nuestro cerebro. Está estudiado, tenemos autores como Meyer, como Rose, en realidad ellos estudian el cerebro del entrenador y estudian que según nuestro pensamiento vaya para un porqué, el qué o el cómo, también hay distintas partes de nuestro cerebro incluso que están trabajando. Pero bien, el primer punto Juan, se completa de la siguiente forma. Sí, te escucho. ahí ya está saliendo la presentación, no sé si vos la podés ver para seguir junto con lo que Ahí va saliendo en está. pantalla. Ay, gracias, porque estaba hablando a ciegas. Bien. Bien, entonces, ahora vamos con los modelos, ¿sí? Los modelos, en definitiva, tenemos 2 modelos grandes. Gracias, Juancito, por el comentario. El primero tiene que ver con esto, que tradicionalmente nosotros enseñamos centrados en las famosas acciones técnicas, ¿sí? Yo estoy lejos de ser alguien que genere una polémica. Lo que yo prácticamente entiendo e invito que si más cantidad de entrenadores están pensando estas cuestiones, evidentemente hay un cambio, o va a haber un cambio. Entonces, los 2 grandes modelos de enseñanza, sigue habiendo micrófonos, no me dejan ni... Ahí está. Ya lo corté, Los ya 2 está. grandes modelos de enseñanza, entonces, podrían ser estos 2. El primero, que tiene que ver con el que está centrado en la adquisición de acciones técnicas, ¿sí? Llevándose a cabo de una forma aislada, el contexto externo, o sea, es solamente cuando pensamos nuestros entrenamientos, nuestras planificaciones, solamente en el gesto, solamente en la adquisición o del pase, o del tackle, o del gesto que queramos decir. Entonces, por definición, siempre, y esto ha predominado mucho en el rugby, está centrado nuestro modelo de enseñanza en la adquisición de las acciones técnicas, llevándose a cabo de una forma aislada del contexto real y como paso previo a la introducción táctica o a las reglas de juego. O sea, primero enseñamos un ejercicio y recién cuando finaliza el entrenamiento vamos a una parte donde hacemos, si quieren, los juegos. Siguiente, José. Con respecto a esta cuestión aparece la otra pregunta que siempre da vuelta, que es la toma de decisiones. O sea, ¿dónde aparecen esos ejercicios las tomas de decisiones? Y evidentemente, este enfoque, el que está orientado a la dificulta el desarrollo de estas habilidades, como por ejemplo la toma de decisiones. Fundamentalmente, cuando uno intenta empezar a no solamente enseñar en situaciones básicas, sino ya empieza a elevar su nivel de juego. ¿Sí? Siguiente, por favor. Este es el segundo modelo. O sea, hasta ahora vimos el primero y ahora aparece un segundo modelo. Esto es un poco darle respuesta cuando uno escucha desde otros lugares de dónde viene y dicen, ¿de qué me están hablando? ¿Qué está diciendo? Bueno, la otra perspectiva, la anterior, por favor. La anterior, ahí está. Esa, la segunda perspectiva, no la que hablaba solamente de destrezas, sino esta segunda, hace básicamente foco en la enseñanza de habilidades técnico-tácticas, ¿sí? Y de una forma integrada. Esto facilita un mejor desarrollo en la toma de decisiones, que a veces es la preocupación de muchos especialistas, es decir, no solamente juego, no solamente ejercicio, sino dónde aparece esa toma de decisiones, que también es una dificultad. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, incluso si hay preguntas más adelante lo vamos a retomar. Esto sustenta, obviamente, o está sustentado en algunos principios pedagógicos,
como citan Burker y cita Thorpe, de perspectivas cognitivas. Es decir, no solamente de reproducir en los chicos, sino empezar los chicos a pensar alguna situación. Siguiente, por favor. Fíjense que aparecen 4 dilemas en los entrenadores. Los dilemas cuando dicen, ¿cómo cambio la forma de entrenar? Esto me lo dijeron varios entrenadores las últimas semanas. Dice, todo muy lindo lo que se propone, que tampoco es una cosa u otra, sino que es la suma de situaciones para después intentar resolver qué nos pasa. Pero los dilemas de los entrenadores en general, para modificar un modelo de enseñanza, pueden pasar por estos 4 canales o por estos 4 caminos. El primero es netamente conceptual, es decir, los entrenadores somos reticentes a cambiar la forma que siempre se entrenó. Bueno, yo lo aprendí así, lo quiero reproducir así, yo me siento más cómodo así, a mí no me cambien de este librito, yo gané 2 partidos con esto, etcétera, etcétera. Es decir, es una cuestión netamente conceptual. El segundo dilema es una cuestión pedagógica, ¿sí? Esto de cómo era que antes yo solamente le decía a los jugadores tienen que hacer esto y punto, y ahora me dicen que tengo que empezar a crear preguntas, tengo que empezar a escucharlos, tengo que hacerlos protagonistas. Bueno, hay un cambio pedagógico. Tercero es un dilema netamente cultural. Este dilema cultural habla que obviamente nuestros jugadores ya están acostumbrados a entrenar de una forma. Ya vienen de M8, ya vienen de M10, llegan a menores de 16, menores de 17 y te dicen, pero ¿qué me está diciendo? No estoy acostumbrado a esto. Es evidentemente una cuestión netamente cultural hasta que los entrenadores comencemos a entrenar de otra forma. Y el cuarto es político, entendiendo que obviamente los entrenadores necesitan un apoyo del club o de los referentes o de los coordinadores infantiles o juveniles para que le digan, sí, dale adelante y puedes empezar a modificar algo al menos en tu modelo de enseñanza. Siguiente, por favor, José. Ahora, acá viene un poco la parte más, le diría, la más donde realmente podemos generar una propuesta. En estos tipos de clubes o en los entrenadores que dicen, bueno, ¿cómo hacemos realmente para hacer un cambio de enfoque? Bien, hay 6 puntos. Yo voy a compartir con ustedes 6 puntos. No lo voy a desglosar todo porque esto a veces nos lleva 2 horas solamente para intentar buscar un cambio de enfoque. Pero fíjense que dentro del primero, que es la enseñanza de aspectos pedagógicos, nosotros podríamos hacer en esa etapa, reflexionar sobre los fines del rugby, reflexionar sobre la lógica interna del deporte, muchas veces esto no lo hablamos con los jugadores, reflexionar sobre cuestiones técnicas y cuestiones tácticas, ¿sí? Generar la incertidumbre en la cuestión pedagógica arranca en ese primer punto. En el segundo punto es empezar a pensar sobre la enseñanza de aspectos didácticos, es decir, qué tipos de diseños podemos hacer, qué tipo de resultados podemos tener si hicimos una investigación y vimos si los jugadores les iban bien o no les iban bien, etc. Tercero, darle tranquilidad y mostrar cuáles serían los comportamientos del entrenador. Si hay un cambio, qué le estaría pasando a los entrenadores, a ver si los entrenadores generan una actitud positiva, si pueden hacer las preguntas, si trabajan con autonomía, qué les garantiza el éxito o qué no le garantiza el éxito. Cuarto punto, mostrar cuáles son los comportamientos del jugador. Esto también daría tranquilidad a los entrenadores porque el tema es, una vez que yo genero algo nuevo, bueno, ¿qué es lo que me está pasando desde el otro lugar? Y en definitiva, ahí vamos a empezar a ver que los jugadores hacen un papel activo, que resuelven problemas, que responden, que comprenden. Entonces ahí, eso nos va a dar bastante tranquilidad. Y el anteúltimo punto sería el diseño de las sesiones. ¿Sí? Acá le podemos mostrar al entrenador que a partir de 12 o 14 sesiones nosotros podemos generar un diseño distinto, que aparecen cuestiones tácticas para cada sesión, técnicas para distintas sesiones. Y lo último, por supuesto, que es lo que más les interesa a los entrenadores, es cómo es la práctica, cómo es el entrenamiento práctico, cómo se utiliza, cómo uno hace su planificación individual, cómo en definitiva hace sus reflexiones finales. ¿Sí? Esto sería un poco para cerrar el primer punto, que no hay una forma u otra, sino que en definitiva lo que al menos me parece que hay que seguir estudiando es la suma de ambas situaciones para que los entrenadores tengan la mayor cantidad de recursos posibles
porque algo que cruza seguramente esta situación es la individualidad. El principio de la individualidad en los jugadores hace que ningún jugador sea igual a ninguno y que ningún grupo tampoco, justamente porque están conformados por individualidades, sea igual a otro. De hecho, el mismo grupo, de un año al otro, modifica por cuestiones de maduración, por cuestiones propias del entrenador también y por el ambiente, como hablábamos al principio. El segundo paso es el tema de la planificación, ¿sí? O sea, vamos a seguir la línea de lo que estamos charlando para simplemente presentar, y acá voy a ir bastante, que muchas veces las consultas de los entrenadores se generan en este punto que es cómo planificar, ¿sí? En algunos clubes ya lo tenemos bastante claro, por suerte hay muchos entrenadores que cada vez planifican más y cada vez planifican mejor, y muchas uniones incluso están proponiendo que esto sea una práctica habitual. Es difícil decirlo, pero en el 2020 todavía hay entrenadores que a veces ni siquiera planifican, llegan directamente al entrenamiento y dicen, bueno, ¿qué hago? Y hoy hago lo último que me acuerdo, hoy vi algo en Instagram, entonces hago esto, le pedís una planificación para compartir y nunca tiene un WhatsApp, una hoja, un Excel, lo que sea, pero entender que eso hoy no se está haciendo en muchos de los clubes. Ahora, cuando empiezo a planificar, la unidad más cercana, o la más pequeña para empezar a trabajar, es la sesión, ¿sí? La sesión, obviamente, no me voy a extender mucho, pero sí quería nombrarlo porque si no, no nos queda claro alguno de los conceptos. Yo propongo los 3 momentos, estoy parado en esta idea de compartir que evidentemente hay 3 momentos dentro de la sesión de entrenamiento. Hay una entrada en calor, hay una parte principal y hay una vuelta a la calma. Acá también hay pedagogos que trabajan sobre esa situación, porque sobre todo en el rugby formativo y mucho más en el rugby infantil, ayuda a ordenar a los chicos. Y muchas veces incluso copian un modelo que vienen de las escuelas, entonces saben cuándo es una entrada en calor, saben cuál es la parte principal y necesariamente hay una vuelta a la calma. Ayuda también a los entrenadores a ordenarse. Me preguntan, bueno, ¿y cómo ordeno esa sesión? Yo obviamente estoy en línea con lo que se plantea desde los cursos que deberían estar haciendo, que propone la Unión de Rugby de Tucumán, que propone la Unión Argentina de Rugby sobre cómo distribuyo el tiempo de ese 100%, con un 25% de formación física de base, que a veces no le hacen los profes, entonces deberíamos empezar a circular algunas estrategias, algunas herramientas, eso incluso lo podemos hacer un poco más adelante. Otro 25% también con parte jugada, con situaciones de destrezas y puntualmente de habilidades y según o gestos técnicos, según la bibliografía que uno quiere empezar a leer, y claramente un 50%, es decir, al menos la mitad del entrenamiento en el cual haya mucha situación jugada, mucha situación de partido, muchos juegos modificados con reglas para que eso se vaya modificando. Vamos adelante, José. Obviamente la suma de las sesiones nos arman una semana y la suma de semana nos va dando un mes de trabajo, ¿sí? Trabajar con un mes de trabajo da una tranquilidad y un intercambio y genera mucha confianza en los entrenadores. Por eso yo les sugiero que planifiquen un mes y que luego que finaliza el mes hagan otra experiencia u otra modificación. Ahora, cuando hacemos esa planificación, la primera pregunta es ¿de dónde salen los objetivos? O sea, ¿qué trabajo? ¿Qué planifico? ¿Lo que tengo ganas, lo que me salió, lo que vi en Instagram de las uniones? ¿O de dónde salen los objetivos? Es la gran pregunta que en general nos hacemos o compartimos. Disculpen, 30 segundos. Pueden salir de 2 lugares. A la gran pregunta de dónde salen los objetivos, pueden salir de 2 lugares. El primero es que cada club trabaje con algo que vamos a ver un poquito más adelante y tenga un patrón, un eje, una estrategia, un objetivo a cumplir. Podría haberlo de la unión, ¿sí? Yo tengo algunas experiencias, pero también la unión se ha puesto de acuerdo en cuál sería un objetivo a trabajar. Y la segunda parte es del perfil. Claramente para el rugby infantil, al menos acá hay muchísimos entrenadores de rugby infantil, es poder determinar cuál es el perfil del jugador de M14, ¿sí? Como por ejemplo, y una vez que uno genera un ideal de un perfil de un jugador de nuestro club que a los 14 años cumple determinadas destrezas, estrategias, cuestiones técnicas y
cuestiones tácticas, lo empiezo a desglosar hacia atrás en el tiempo, de forma de saber qué voy a trabajar a los 8 años, qué voy a trabajar a los 10, qué voy a trabajar a los 12, para que a los 12 cada club cierre cuál es su idea de jugador, de perfil de jugador de menores de 14, que identifique a su jugador para a partir de ahí hacer competitivo en rugby juvenil. ¿Sí? Esto ya lo venimos charlando, quizás no es M14, alguien me va a decir es M13, pero es M15, es entender si la mayor cantidad de entrenadores que pueden escuchar estos espacios entiende que tiene que tener un objetivo final, que todos somos parte de pequeños eslabones, no solamente de ese año, porque justamente, como hablábamos en otras charlas, el jugador de menores de 10 años, ese año quizás no tuvo la motivación, las ganas, el tiempo, la edad madurativa justamente para aprender, y lo aprende al año siguiente. O hay jugadores que por el principio de la individualidad necesitan más de un año para aprenderlo. Entonces, ¿qué pasa si no cumplimos con el objetivo del año? Nada. Lo más coherente que debería pasar es que determinado objetivo está desglosado, es decir, simplificado. Y a partir de determinada edad, como vamos a mostrar ahora un poquito más adelante, va creciendo y de esa forma completamos el perfil del jugador o de la jugadora al llegar a los 14 años. Si me apuran un poquito y alguien puede preguntar, y a los 19 años, y sería ideal que después haya una segunda etapa y que ojalá todos los clubes tengan un perfil definido y a partir de ahí poder desglosarlo. Y hay una parte, ahí no se alcanza a ver en la presentación porque me parece que están las cámaras, que es el hábito. ¿Sí? El hábito yo lo puse como estrella porque una de las cosas que deberían estar en todos los objetivos de los entrenadores es generar hábitos. Y el club ayuda mucho, porque a veces la escuela no es suficiente y la familia tampoco es suficiente, para generar hábitos. Y todos los entrenadores deberíamos estar en la misma línea de poder generar hábitos. Y el hábito implica llegar a horario, no faltar entrenamiento, si llega la etapa de hacer vendajes, de pagar la cuota, de todo lo que consideremos que cada club debe ser un hábito. Vieron que a veces termina el tercer tiempo y hay jugadores que todavía preguntan si hay que poner plata para el tercer tiempo. En la medida de ese hábito ya sabemos que eso debería ser así. No descartemos nada o no demos nada por sabido o que realmente va a funcionar así porque siempre funcionó, si no haríamos algo que estamos planteando de antes. Cada vez hay más cantidad de jugadores nuevos, eso no quiere decir mayor cantidad, pero sí jugadores nuevos, con lo cual hay que explicarles qué es el club, hay que explicarles cuáles son los objetivos, hay que explicarles qué hacemos, hay que explicarles cómo el club se financia, hay que explicarles, todas esas cosas hay que explicárselas porque los jugadores las tienen que saber. Y cuando los entrenadores nos dicen, ¿y qué hacemos el día de lluvia? ¿O qué hacemos, por ejemplo, ahora con el COVID-19? Bueno, una de las situaciones es buscar hábito. ¿Y qué es un hábito por definición? Es hacer algo que casi no lo tienen que pensar. O sea, prácticamente hábito es, yo ya llego y me formo en ronda dentro del centro de cancha, ya es un hábito. ¿Sí? Ahora, si ese hábito se reproduce a los 8, a los 10, a los 12, a los 14, hay menos trabajo en lo formativo que tiene que hacer el entrenador de categorías juveniles, porque esas situaciones ya las tiene incorporadas en los jugadores. Yo veo un montón de clubes donde termina el primer tiempo y todos los jugadores se reúnen en un lugar y ya empiezan a hidratarse. Ya no hay que llamarlos, pedirles, explicarlos, esos son hábitos. Y mucho más si ese hábito se construye en la cantidad de años. Siguiente, José. Después si hay preguntas las tomamos también. Bien, acá están, bueno, esto es lo que en general en pantalla están leyendo puntos claves en la destreza básica, yo ya decía pase y decía tackle, pero bueno, podría ser otras más. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo para que vean cómo podría ser un desglose y si les interesa, incluso podemos hacer un taller más adelante porque me parece que esto es lo más concreto que uno normalmente lo lleva al club. Siguiente, José, por favor. Bien, fíjense, acá tenemos solamente los factores claves, estos son muy conocidos y circulan, que son los factores claves del pase y recepción. Si nosotros pensamos como entrenadores o como club, o pónganse en el lugar que, como les decía la World Rugby, la gorra de quién quieren mirar. Bueno, yo quiero mirar, por ejemplo, y soy el entrenador de las menores de 14 de mi club.
Bien, entiendo que en la menor de 14 de mi club, todos los jugadores cuando finalizan, todos deberían cumplir los 7 factores claves, que son, en el pase y la recepción, manos como objetivo a la altura del pecho, atacar la pelota, disociar tren superior de tren inferior, empujarse con el pie externo en el pase, pasar en un movimiento, terminar con los brazos y las manos afuera, seguir en juego y seguir en apoyo. Bien, eso sería el objetivo general, el objetivo que nosotros tenemos del pase para M14 de mi club. Siguiente, por favor. José, ahí está. Bien. Esto completa la parte anterior, ¿sí? Que es empezar a hacer simple ese tipo de objetivos. Es decir, ya lo vieron en la presentación anterior, que había varias oraciones para definir algo. Acá está mucho más corto. Los 7 puntos podrían ser, como objetivos, tomar la pelota sin perder campo visual, tomar la pelota avanzando, piernas al ingol, usar la fuerza de caderas, dar la dirección al pase, continuar el juego, puntual, ¿sí? Hablar simple y claro, es lo más importante que los entrenadores pueden tener. Entonces, fíjense, estamos con un ejemplo, esto después lo podemos hacer en otros gestos motrices. Siguiente, por favor, José. Una vez que tengo esto, ¿sí? Se genera esta pantalla que ustedes alcanzan a ver, que creo que está mediatizada por una pantalla. Fíjense, este es un trabajo en uno de los clubes, no importa el club, por eso les puse etcétera, etcétera. Yo podría tener sobre la columna de la izquierda, pase y recepción, carrera, contacto, uso con el pie o patada. Esas serían las destrezas que ustedes empiezan a pensar de cómo sería el perfil del jugador de rugby en M14. ¿Bien? Entonces empieza a describir, este es un trabajo de los entrenadores o con el entrenador, con el coordinador, o llaman a un especialista que los ayude a formarlo, y vamos solamente a ver la primera fila completa, que es de pase y recepción. En ese pase y recepción lo desglosamos el gesto y decimos que una parte es dar el pase, que otra es recibir el pase, que otra es levantar la pelota del piso, que otra es lanzar el line out, que otra es pase del piso, que otra es tomar del aire, es decir, todo lo que se nos ocurra que sería desglosar toda situación de pase. No alcanzo a ver, pero bueno, creo que ahí las pantallas lo están tapando, pero para 13 y 14, y yo lo había pensado para 14, pero en esto que venimos pensando, quizás sea 13, quizás sea 14 o 15, puede ser un bloque en edad, es donde nosotros aspiramos como club para que ese jugador complete el mejor gesto posible. El mejor gesto posible será en esa edad, 13 o 14 años, cuando está pasando del rugby infantil al rugby juvenil. A partir de ahí lo empiezo a desglosar hacia atrás. Entonces, todos los que, por ejemplo, les dije, dar la pelota, recibir un pase, levantar la pelota del piso, line out, pase del piso, todas esas deberían estar completadas cuando van 13 o 14 años. Cuando voy hacia la izquierda, en la columna, empiezo a darme cuenta que, por ejemplo, 10, 11 y 12, yo sé que hay uniones que están trabajando también por bloques, 10, 11 y 12 trabajo esta parte en particular, es decir, recibir pase. 6, 7, 8 es otro bloque. No sé si se alcanza a ver para la gente de Instagram, pero por lo menos para la gente que está en el vivo de Zoom, fíjense que como las simple X nos van ordenando para que el entrenador, cuando llega a su club, sabe qué tiene que preparar durante ese año, en 6, 7, 8 años, en 8, 9 y 10 años, y en 11, 12, 13 y 14 años. Por eso, la suma de esa cantidad de entrenadores hace el mejor trabajo, como decíamos al principio, que el jugador es lo más importante. Porque el jugador lo va marcando esa grilla, no lo va marcando el entrenador. Yo este año hago esto. ¿José? Sí, aguántame un segundito. Acaba de entrar uno, así tengo que silenciar. Ahí estamos. La anterior, por favor. Sí. Bien, ahora vamos a poner una planificación. Ahora tenemos una idea, esta sería una planificación quizás mensual o si quieren anual. En otro momento la podemos hacer distinta, porque fíjense que con carrera hago lo mismo. Con carrera pongo evasión, apoyo, con contacto hago lo mismo.
evolución del tackle, handoff, todo lo que implique contacto. Con la patada hago lo mismo y después desgloso edades a edades para intentar llegar a una parte completa, finalizado el rugby infantil. Vamos a la siguiente, por favor. Fíjense que esto sería, acá estamos yendo al revés. En general, ustedes planifican la primera parte y después les piden las actividades. Bueno, acá vamos a ver un martes, un jueves y un día de competencia, porque el día de competencia debería estar en la planificación, ¿sí? Y fíjense que para el día martes, objetivo levantar la pelota o tomarla del piso, era uno que salía de la grilla anterior, cantidad de jugadores, 80, cantidad de materiales, pelotas, conos, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de espacio? El espacio es importante porque la cantidad de clubes que ustedes están viendo o que ustedes están viviendo no son del top 12 de Urba con 5 canchas grandes y 14 de rugby infantil. A veces lo que hay que hacer justamente es planificar sobre el espacio disponible que tiene cada club, que quizás tiene o un espacio en un parque o solamente una cancha y en una cancha entran 3 divisiones. Esa es una situación en la planificación que entiendo que hay que incorporarla, ¿sí? Vamos a las actividades. Fíjense, si ese fuese el martes, las actividades del martes. Siguiente, José. Bien, siguiente jueves, tenemos ahí armado el jueves. Y siguiente, una más. Bien, martes, jueves, y me está faltando sábado. Una más, por favor. Bien, ahí está, gracias. Se desacomoda. Una anterior. A los que están en Zoom, los que están en Instagram, les decimos que habíamos puesto las claves, están en una historia anterior. Pueden buscar en la historia anterior que están la forma de unirse. Bien, fíjense en el martes. Ya habíamos decidido el objetivo, los jugadores, materiales, espacio, actividades. Y ahora tenemos una propuesta, no deja de ser una simple propuesta, donde ahí empiezan a aparecer las actividades. Fíjense, 30 minutos, se planteó al principio, esto de 25%, 25% y 50%, pero acá tenemos una planificación bastante estándar para una división que ustedes pueden obviamente adecuarla, pero fíjense, 30, 40 minutos más 15 de duelos, tenemos 30, 35, 65, 70, 80, 90 minutos de actividad. Una entrada en calor, una parte para los que están viendo otras plataformas, pero 30 minutos del bloque 1, que es formación física de base, todo el resto, que sería el porciento mucho más grande, y los últimos 5 minutos por una vuelta a la calma, una elongación, preguntas, dudas, etc. Fíjense que en la parte central, que es juegos en este caso, ¿no? Un grupo de 5 jugadores, vuelta en el ingol, pases, habíamos dicho que era pase el tema, duelo de 3 versus 2, o sea que esa situación es aplicada. Luego hay un pequeño corte, hidratarse, hacer cortos los cortes. ¿Sí? A veces no está pensado ni planificado, entonces es extremadamente extenso. La sugerencia es hacerlos simples. Y luego empezar a trabajar similar a situaciones de partido donde esos 5 versus 5 aparezca lo que vimos en los objetivos. ¿Sí? Estamos llevando a cabo los objetivos. Dale, por favor, la siguiente, que eso fue el martes. Vamos al jueves. Si se acomoda, ahí está perfecto. De nuevo, teníamos la división, ya teníamos el objetivo, cantidad de jugadores, materiales, espacios, y ahora las actividades empiezan a aparecer por, si se alcanza a ver, después lo van cuando vean la presentación y se las vamos a compartir, hay una progresión entre el martes y el jueves. En el martes hubo una presentación sobre el mismo tema, el tema que habíamos dicho hoy, que era el pase. Hay una progresión desde el día martes hacia el día jueves. La única forma de poder pensar de una progresión es cuando planificamos. Si no, no nos podemos acordar la cantidad de minutos, la cantidad de repeticiones, el ejercicio.
Eso es imposible que ocurra. José, la siguiente. Consideramos en esta propuesta el día sábado. ¿Sí? Muchas veces no aparece el sábado. En general los entrenadores planifican 2 días y nada más. ¿Qué podemos planificar? Los días de partido. Bueno, ahí tienen algunas sugerencias para también tomar escritura, que serían el análisis grupal, observaciones individuales de los jugadores, pequeños grupos de trabajo, pequeños esquemas, ¿sí? Obviamente en infantiles, qué posibilidades, qué debilidades tenemos, qué fortalezas podemos tener, qué cuestiones podemos retomar. Recuérdense de las primeras charlas que dábamos nosotros, que era de dónde nacen los primeros ejercicios. Bueno, a partir de la observación, y acá aparece la observación, acá aparece cuáles son las debilidades que tiene nuestro equipo, confrontándolas, cruzándolas, leyéndolas con la planificación que hemos pensado al lograr. Por supuesto hay que hacer un seguimiento de lesiones y obviamente hay distintas observaciones. En general lo nombramos a Leo Romero, que es uno de los entrenadores que planificó parte de esta sugerencia. José, la siguiente. Bien, ahora hemos logrado una más, ahí está, antes de las reflexiones y de las preguntas. Ahora viene la etapa de preguntas. No, tengo eso nomás. Bien, una más, ahí. Bien, en reflexiones déjalo, por favor, que en realidad son también preguntas. Repasando, porque el tema del tiempo a mí siempre me interesa la focalización de este tiempo que estuvimos juntos. Primero, tener en cuenta cuáles fueron las formas de enseñanza. ¿Sí? Repensar las 2 formas de enseñanza, si uno hace hincapié en una o hace en la otra, y lo vuelvo a decir una vez más, no quiere decir que una esté bien y la otra esté mal. A nuestro criterio son complementarias. Es la suma de entrenamientos en su experiencia y la suma de entrenadores en cuanto a sus enfoques y a sus visiones. Segundo, la cuestión de la planificación. Entender que la planificación es muy importante, es donde llevo esos métodos de enseñanza, los llevo en la planificación. No hay otro lugar ni otra forma de poder hacerlos. Y luego en esa planificación, desglosar y por lo menos empezar a buscar cuál es el perfil de jugador que a nosotros nos interesa. En algunos clubes hemos hecho un perfil de jugador de M14, que es el perfil de jugador de rugby infantil de un club, y luego también lo hemos ido desglosando para que sea, por ejemplo, incluso el SIC divide su rugby infantil en 3 etapas, y cada etapa tiene su propio perfil. Esto es como cada uno puede ir pensando y planificando en cada uno de los clubes. ¿Sí? Así que, José, dejamos el momento para las preguntas. Perfecto. Aquellos que quieran hacer una pregunta, habilitan el micrófono y piden la autorización y vamos adelante. Lo que tengan algunas cosas. Yo sí querés como para ir rompiendo el hielo, tengo un aporte ahí cuando vos hablabas del tema de los hábitos, me parece importantísimo tenerlo como uno de los grandes objetivos a plantearse de rugby infantil, porque siempre nosotros repetimos que es una escuela de vida y es un lugar propicio para generar esos hábitos que están relacionados a los valores. Muchos de esos hábitos están relacionados también a la salud de cada uno, hábitos saludables, que tienen que ver con la comida, que tienen que ver con su forma de higiene personal, que hoy va a ser clave, importante para la vuelta a los clubes. Así que bueno, me parece que hay que tomar notas sobre eso y trabajar muchísimo, ¿no? José, yo te agradezco tu primera pregunta y agrego a lo que está en la imagen. El hábito del uso obligatorio del protector bucal es un hábito, ¿sí? Y eso se va, muchos entrenadores no lo entienden así, y hay jugadores que se lo ponen en el pantalón, se lo ponen en la media, y el inconveniente que tenemos es que no es un hábito. O sea, un jugador que prepara su bolso, que también es un hábito para poder ir al club, y pone sus materiales o lo que va a necesitar, que tenga una fruta, que tenga el calzado, que tenga su hidratación, su ropa de juego, su protector bucal, es un hábito.
y no tener que estar preguntándole permanentemente. En otro momento podemos hablar del tema del uso del protector bucal, pero es un hábito, y lo dice el reglamento, no lo dice un especialista u otro. Dice uso obligatorio del protector bucal. Perfecto, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, así... Yo a mí me gustaría... Hola. Sí, Sí, se escucha, perfecto. Bueno, ¿cómo te va, Juan? Tanto tiempo. Mira, en base a lo que expusiste en la parte de los objetivos, pusiste que eran dos factores importantes, el objetivo que tenga el club o la unión y el perfil del jugador. Y al final, cuando pusiste el día del partido, pusiste también como a tener en cuenta el desempeño del jugador en sus debilidades y en su fortaleza. A partir de ahí, tengo dos preguntas que me parece que son muy importantes, sobre todo para los entrenadores que se suman a los planteles de los clubes en el rugby infantil. Una es, ¿cómo armo o cómo me focalizo en el perfil del jugador, de la edad? Y la segunda es, ¿cómo evalúo el desempeño de un jugador de acuerdo a las edades? Teniendo en cuenta que la planificación son datos importantes a tener en cuenta en una planificación permanente. Es un poco eso lo que observo como una dificultad en los entrenadores que estamos en el rugby infantil, que muy fácilmente nos desenfocamos del perfil del jugador que tenemos y sobre todo somos muy subjetivos a la hora de evaluar un desempeño. Eso condiciona nuestra planificación. Bueno, era un poco eso, ver si es que me podés tirar más info con respecto al conocimiento del perfil del jugador. Bueno, gracias por tu charla, por tu pregunta y por estar acá, por tu tiempo. Dale. En realidad lo que yo puedo compartir con ustedes es muy buena tu pregunta, porque muchas veces cuando uno empieza a planificar, empieza a darse cuenta realmente qué es lo que quiere para sus jugadores. Cumplir una planificación implica llevar a cabo objetivos propios y del club. Muchas veces, creo leer entre líneas lo que vos me estás diciendo, hay entrenadores que planifican muy lindo y después para jugar lo único que les interesa es que jueguen los que tienen que jugar para, comillas, ganar. Yo cada vez digo más en rugby infantil, comillas, ganar, porque si nosotros estamos haciendo que jueguen siempre los mismos, que juegue el mejor equipo, o etcétera, estamos incentivando que ganen, no que participen. Por eso yo en un momento me atreví a poner que los objetivos generales, eso los pone el club, porque muchas veces el club, cuando arma sus planes de trabajo, aparecen los objetivos de juego. Y los objetivos de juego en muchos clubes es, por ejemplo, participar. Viene la segunda parte de tu pregunta, que es ¿cómo evalúo? Si la evaluación tiene que ver coherentemente con lo que el club quiere, porque te lo voy a hacer más concreto, ¿no? Vos sabés que a mí me gusta hacer mucho más concreto a veces que la teoría. Me apoyo en la teoría, pero voy a la situación concreta. El club quiere sumar cantidad de jugadores. El objetivo puntual es, yo empiezo con 10 y termino con 20. Ese entrenador, si empezó con 10 y terminó con 20, cumplió los objetivos. Ahora, el inconveniente pasa a ser cuando además de esos 20, vos querés ganar, querés mostrarle a toda la unión que tenés la mejor
me parece que es Tucumán Lawn Tennis, es tu club, me parece. Así es. Soy Ale Cargachín, Juan. Sí, Ale, ¿cómo estás? No te veía, Estoy un poco cambiado. No, lo que decía es la posibilidad de llevar al papel qué es lo que estamos para cumplir. Si estamos para cumplir cantidad de jugadores, es una situación. Si estamos para cumplir, porque esto tiene que ver con lo que el club piensa, mayor cantidad de situaciones de juego posible, cuando planifiquemos tenemos que generar mayor cantidad de situaciones de juego posible. ¿Por qué lo repito así? Porque si después planifico con ese objetivo, pero después las filas son 10 para un lado y 10 para otro de chicos, quizás jueguen bien, pero no cumplir el objetivo del club, que es que tengan la mayor cantidad posible de 2 versus 1, de 3 versus 2 o de toma de decisiones. Entonces, es muy difícil en el rugby infantil, por algo que dijimos en la charla anterior, evaluar gestos motrices, porque cruza, el concepto de edad madurativa cruza, con lo cual vos entendés que un jugador no la pasa correctamente, pero la va a pasar el año que viene o el otro. Entonces, sigue siendo importante, primero que esté en el club y luego que tenga la mayor cantidad posible de situaciones de juego. Bien, entonces, no sé si te confundís, pero yo lo que tengo claro es, en rugby infantil es muy difícil poner nota. ¿Sí? Yo no te puedo decir, sos un 8, sos un 7, sos un 6, porque los ejemplos van dando que muchos jugadores fueron normales del montón, si querés, y después fueron excelentes en otro nivel. Pero nosotros en el rugby infantil estamos para sumar cantidad de chicos, muchos chicos, con muchas destrezas. Después vendrá la otra etapa. Gracias, Ale. Dale. Bien, ¿alguien más? José, yo tengo una pregunta. Dale, Javier. Hola, Juan. Yo te quería preguntar, un poco en función también, agarrándome de la pregunta de Alejandro, entendiendo, digamos, que el club tiene como objetivo sumar chicos en infantiles, ¿cómo coordinás dentro de esa planificación que vos planteás semanal, mensual, para lograr o para llegar a un objetivo de acercarnos lo más que podamos al perfil del jugador que establecemos? ¿Cómo haces cuando el club tampoco tiene necesariamente toda la estructura de un staff numeroso y demás, con los chicos nuevos? ¿Cómo trabajás esa planificación y cómo medís esa planificación teniendo chicos nuevos y teniendo chicos que ya vienen jugando? Hola Javier, ¿cómo estás? Tengo como varias respuestas. Sería una falta de respeto dar una sola respuesta, porque la situación de cada club va a cambiar de cómo uno puede acomodar esa planificación a su necesidad. Hay muchas veces, por eso yo me atreví a escribir, que a veces la planificación baja desde el club y hay veces que la planificación la presentan los entrenadores. Y yo entiendo el entrenador de menores de 10 que presenta su planificación, pero en esa misma planificación debería aparecer la de 10, la de 12 y la de 14, porque no todos planifican según la misma línea. Por eso, como conozco mucho Argentina y muchos clubes, sé que a veces la propuesta es de abajo hacia arriba y otras veces es de arriba hacia abajo. En los tilos, que me atrevo a hablar de mi club, nosotros en el rugby infantil lo que se hace es incorporar recurso humano para que cuando estén todos entrenando a la misma hora, por eso es una ingeniería complicada la de ustedes, todos los chicos de nivel, nosotros enseñamos por niveles de enseñanza, nivel 1, nivel 2, todos los nuevos, no importa la edad, porque vos podés tener 11 años o 12 años y ser nuevo, y sin embargo tenés 12 años y tenés un niño que hace 5 años que juega. Entonces el nuevo se aburre. Y lo que hacemos en este club es sacar todos los nivel 1 en algún momento del entrenamiento y darles todo ese tiempo y todo ese estímulo que no le puede dar el entrenador
comillas, vuelvo a decir comillas para no ser irrespetuoso, pero a veces el entrenador de M11 te dice, tengo estos 3 chicos nuevos y no sé qué hacer, y tengo un gran problema. Yo le diría, qué bueno que tenés ese problema porque tenés 3 chicos nuevos. Entonces, una forma en algunos clubes podría ser sacarlo para jugar solamente lo que necesitan. Para eso necesitamos una planificación, para saber qué necesitan, porque lo necesita el club, no el ojo de un entrenador. El gran problema del ojo del entrenador es que si en la sala hay 200 personas y yo les muestro algo, las 200 personas ven cosas distintas. Entonces, la única forma que tenemos es eso por un lado. Por el otro, es planificar. Estoy pensando en clubes, muchos de desarrollo de Tucumán, que también los conozco, que por ejemplo pueden utilizar actividades donde algún jugador líder o algún papá o uno puede, algunas situaciones las puede trabajar con esos chicos nuevos. A mi entender, Javier, a mi entender, el gran desafío del chico nuevo y del entrenador con el chico nuevo es la evolución del contacto. Solamente resuelto el contacto, y entiéndase contacto con todas las previas. Ahora en unos días va a salir un material largo que estamos escribiendo, por eso es como desde punto cero hasta el tackle, todo esa es la evolución del contacto. Sacado ese contacto, después juegan, no tienen problema, porque correr, pasar, patear, ya lo tienen de su día a día. El gran problema a trabajar y convencer a los entrenadores es darles herramientas para que puedan trabajar el contacto. Resuelto el contacto, y termino con esto. El tackle, esto es charla de otro momento, si José da el ok. El tackle no es natural. Es un gesto que no es natural. Ir abajo, con mi hombro abajo de tu rodilla, no es natural. Es natural pasar, correr, taclear, no es natural. Entonces hay que trabajar mucho para tratar de hacerlo lo más natural posible. ¿Sí? José. Ahí quedaba una pregunta que me está levantando la mano, pero no tiene nombre de un iPhone. Me imagino que si lo puede habilitar el micrófono, y con esta creo que ya estaríamos cerrando. Ahí se escucha algo, sí. Si lo puedes escuchar, transmitímelo, porque yo no lo puedo escuchar. Yo le estoy admitiendo el micrófono, pero no lo habilita, digamos, lo tiene deshabilitado. Sí, bueno. Uno de los iPhone era de Javier, que ya está, y que falta uno más, no sé de quién sería. Dentro del grupo, bueno. Si no hay preguntas, ¿puedo sumarte sí. una? Juan, dale. En esta época de cuarentena, y seguramente porque vos estás en contacto con muchos clubes y demás, yo noto en los chicos, en los grupos de los chicos, estamos trabajando así también por esta vía, con los trabajos de ejercicio y qué sé yo. Noto que pasa el tiempo y cada vez nos cuesta más estar en contacto con los chicos. Y he tenido posibilidad de estar con algunos de ellos en sus casas, eventualmente y por circunstancias muy especiales, y uno ahí ve las dificultades que tiene el chico hoy en su día a día en esta pandemia, digamos. ¿Alguna sugerencia de cómo acercarnos más o cómo generar de vuelta esa atención del chico o esa motivación del chico de conectarse con el club, con los compañeros, con la actividad? Bueno, voy a empezar al revés. Los primeros desesperados somos nosotros. Todos los que están acá deben estar haciendo otras cosas y además están escuchando acá. O sea, el gran desafío, yo coincido con vos, y ayer lo hablaba con personas de la Unión Argentina incluso, diciéndoles que el primer gran desafío que tiene todo el rugby hoy, porque lo van a tener otros deportes, pero a nosotros nos interesa el rugby, es volver a los clubes. Hoy el gran desafío, esta parte que estamos hablando ahora, es la segunda. Después
después viene la tercera. Pero el desafío 1 es que los chicos vuelvan al club, porque hay un montón de chicos que perdieron la motivación, hay un montón de chicos que ayer yo entrenaba con un equipo y me decían, estoy entrenando para nada, o sea, no es para cuando empieza el campeonato o para después de una lesión o después, es entrenar, es por sí mismo. Entonces, solamente los más focalizados son los que están haciendo. Yo siempre pienso en todos los otros, en los que nos hacen el número grande. O sea, ustedes por equipo quizás tienen 3 que están muy focalizados, pero después tienen un montón de otros que no. Así que, más que empezar a llamarlos en cuando empiecen a liberar, y que al principio, Javier, sea mucho juego, mucho sacarnos la locura del aprendizaje, mejorar la técnica de tal lugar, sino vengan de nuevo al club, estén contentos en el club, jueguen en el club, pásenla bien en el club, será asados, será juegos, será pasarla bien en el club. Una vez que está ahí, que nos va a llevar un tiempo a nivel mundial, no a nivel ni siquiera Argentina o Tucumán, ¿sí? Esto también está bueno saberlo, porque a veces uno a veces se mira el ombligo, pero cuando mira qué está pasando en el mundo, ahí empieza a darle dimensión de lo complicado que estamos, ¿sí? Yo quería gracias, Javier. A vos. Yo lo que quería terminar, José, es, hay un comentario ahí sobre el tema del hábito, que deberían incluir a los papás, ¿sí? Cuando uno habla en hábitos, habla de hábitos propios, hábitos de jugadores y hábitos de padres, ¿sí? A los padres les podemos enseñar que esas situaciones, cada jugador tiene que tener un hábito. Y también, en definitiva, aunque a algunos no les guste, los educamos a los papás. No somos un club que educamos papás. Educamos o colaboramos con los niños, con los jóvenes, con los jugadores, que tienen papás, que tienen abuelos, que tienen familiares. Pero si ellos los acercan al club, una de las cosas que deberían tener es ellos que colaboran con hábitos, ¿sí? El tema de horario, el tema de quedarse al tercer tiempo. El tercer tiempo es obligatorio. Lo dice el reglamento de rugby infantil. No lo dice los coordinadores o el OPD, lo dice el reglamento. Dice el reglamento pelota ovalada, por eso jugamos con pelota ovalada. Pero el tercer tiempo es obligatorio. Hay que obligarlos a los chicos y a los entrenadores, porque también hay entrenadores que terminan el partido y se van, que cuando hablamos de valores y queremos cuidar el juego, el tercer tiempo es hasta el último minuto. Y el local atiende al visitante. El local atiende al visitante. Y si los jugadores locales pueden colaborar con los visitantes, bienvenidos. Por último, porque lo he visto, no tenía que ver con esto, pero estoy muy agradecido a la Unión de Rugby de Tucumán, veo muchos tercer tiempos donde van por un lado los entrenadores de un club y por el otro lado los entrenadores del otro club. No están entrenador, entrenador, entrenador. Si ustedes lo hacen, si ustedes no lo hacen, no esperen que lo hagan sus jugadores. José, gracias. Eternas gracias, Juan, y seguimos en contacto para ver cómo seguimos con este ciclo de capacitación. Agradecerle a todos los entrenadores también por su tiempo, por saber entender los problemas tecnológicos que tuvimos hoy. Seguramente la próxima va a ser mucho mejor. Bueno, será hasta la próxima, Juan. Seguimos en contacto. Y esperemos que pronto nos podamos ver en una cancha, que es lo que más anhelamos. Así que hasta la próxima. Gracias por todo. Gracias, Juan. Te mando un abrazo. Chao, Juan. Abrazo grande. Gracias, hasta luego. Abrazo grande, Ale. Dale.